qué emoción siempre un día más y estar aquí en concreto contigo. Soy Mariel Zúñiga, qué gusto saludarte, siempre con los expertos y las mejores recomendaciones al alcance tuyo, de tus bolsillos, de tu cartera y de tu empresa. Y mira, te recuerdo que tu agenda es el 29 porque vamos a dar un seguimiento de los avances de la reconstrucción, a ver cómo va en las entidades afectadas durante 2017. Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, ¿no? Hay que ver cómo va la situación, todavía vemos inmuebles dañados, hay que ver cuáles son los que se reconstruyeron. Vamos a tener a las autoridades, tanto a César Cravioto de Ciudad de México, como a las diferentes autoridades nacionales. Por otra parte, vamos a hablar con autoproductores de vivienda, con los constructores, los arquitectos, los valuadores. Este aspecto es bien importante, los valuadores. Y vamos a hablar con diferentes financieros que nos hablarán, justo nos explicarán de cómo está ahora ya el seguro para hacer toda la cobertura, porque hubo ahí un par de casos, no me canso de mencionarte, muy graves. La Asociación de Bancos tuvo que tomar estos casos y ver cómo los resolvía. Casos de las personas que perdieron su casa durante los sismos, pero además se quedaron con la deuda, ¿sí? Increíble, ¿no? Se quedaron sin nada y además debiendo. Entonces, bueno, estos casos tienen que solucionarse y los seguros ahora ya los están contemplando. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro invitado. Qué gusto platicar con hombres jóvenes que le conocen muy bien a todo este tema y que nos pueden dar unas muy buenas recomendaciones, como es el caso de Ernesto Fragoso, que es el director corporativo de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM. Ernesto, buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Mariel, muchas gracias. Encantado de estar en tu programa, con tu audiencia y a tus órdenes. Encantados de aportar algo a la audiencia. Sí, muchas gracias por tu buena disposición. A mí me da gusto poderle dar opciones a nuestro público, porque aunque pareciera que durante la pandemia todo está mal, no es cierto, no es cierto. Mira, hay ahorros bien significativos que hacemos al no trasladarnos, por ejemplo. Ya no estamos invirtiendo lo mismo en gasolina, ¿no? No sé tú y no sé nuestro público, pero la verdad yo ahí sí noto la diferencia porque estoy pues saliendo a compras esenciales, a juntas, pero no es diario a la oficina ni diario a las entrevistas y conferencias. Entonces, de los 1,000 pesos, ¿no? Que promedio cargaba gasolina todas las semanas, ahora estoy hablando de más o menos 800 cada 15 días o cada 3 semanas. O sea, hay una enorme diferencia. Ese es un ahorro. Y bueno, en los traslados, ¿no? Está claro, y en las comidas, y en los desayunos, que salíamos de negocios, etcétera, pues ya no estamos gastando, ¿eh? Ya estamos más comiendo en nuestra casita, más cuidado, más nutritivo y también menos caro. Sí le estamos invirtiendo más a la casa, pero le estamos ahorrando. Hay varios ahorros, ¿no? Puse un par de ejemplos muy cotidianos, pero hay gente que sí, de nuestro público, que nos está consultando, oye, pues ¿en dónde recomiendas invertir? Porque si bien es cierto, las tasas ahorita están bajando y ayudan mucho a obtener un crédito hipotecario, por ejemplo, o automotriz, ¿no? Lo cierto es que para ahorradores, pues no es tan padre, ¿no? No está tan productivo el asunto en los bancos en general. Digo, yo tengo la experiencia de trabajar con ustedes, de ser una clienta más. Y la verdad es que estoy sumamente convencida de seguir invirtiendo con ustedes porque el rendimiento es mayor, ¿no? Y eso se los agradezco. Lo que sí es cierto, ya tú nos lo explicarás porque tú eres el experto, yo ya me fui de largo aquí, ¿no? Con la emoción. Pero lo que sí es cierto es que hay que tener muy claro cuánto se va a invertir y cuánto tiempo no se va a tocar esa inversión, ¿verdad? No estar Es correcto. considerando que lo deposito y ya mañana me dio un rendimiento y lo saco. No es así. No es así. Sí hay que considerar para objetivos de mediano o largo plazo. ¿Correcto, Ernesto? Así es correcto. Sí, la pandemia trajo, como todo en la vida, cosas muy malas y cosas buenas, oportunidades. Cambiaron el entorno para todos. Y bueno, yo soy en el área fiduciaria, soy la cabeza del banco en materia fiduciaria, en materia de fideicomisos. Y los fideicomisos
no ahorita, sino que tienen una larga tradición jurídica en México los fideicomisos y presentan las mismas bondades desde hace bastante tiempo, pues son grandes oportunidades para inversión, para desarrollar proyectos de cualquier tipo inmobiliarios, para desarrollar proyectos con la familia en esquemas patrimoniales testamentarios, para desarrollar proyectos con los hijos a través de fideicomisos con fines educacionales que tienen beneficios fiscales inclusive. Entonces, aquí Interesante, o estamos. sea, fideicomisos son de diferentes tipos. Yo no me los conozco todos, pero vamos a comenzar. Platícanos qué es un fideicomiso. Ok, claro. Mira, los fideicomisos son contratos a través de los cuales se aportan bienes o derechos para destinarlos a un fin determinado que pacten las partes. El fiduciario, el banco fiduciario, es el quien recibe los bienes y ejecuta los fines únicamente los que se hayan pactado. Con ello, se crea un patrimonio autónomo distinto al de las partes. Esto es, la inversión que tú abriste para tu hijo para que estudiara la universidad en México o en el extranjero, esas cuentas ya no están abiertas a tu nombre. Tú puedes disponer de ellas, tú eres el dueño económico de esos recursos, claro, pero todo se dispone a través del fiduciario. Las cuentas las abre el fiduciario, las inversiones las hace el fiduciario, etcétera, etcétera. Y así con cualquier tipo de bienes o cualquier tipo de proyectos, a lo mejor tú estás pensando en cómo hacer una planeación patrimonial tipo testamentaria y tienes varias opciones. Tienes una opción muy clara, es hagamos una donación en vida. Yo le doy a mi hijo los bienes, le doy a mi nuero, a mi nuera, a mi yerno, perdón, les doy los bienes en vida y que ellos decidan, ¿no? Al hacer esto es una opción, pero vaya, el donante, que es quien hizo los bienes a lo largo de su vida, pues pierde el control de esos activos, ¿no? Pierde el control y ya no puede opinar en la empresa si dona acciones, ya no puede opinar sobre el bien, ya no puede opinar si en ese terreno quiere desarrollar algo, etcétera, etcétera. Lo Otra cede opción, totalmente, Ernesto, así es, porque sí, tengo una ese es pregunta una al respecto. O sea, por ejemplo, ¿no puede haber una cláusula en ese tipo? ¿Cómo le llamas tú? Inversión en vida, cesión en vida, ¿cómo le llaman? donación en vida. Donación en vida. En este tipo de donación en vida, no puede haber una cláusula donde diga, por ejemplo, yo le dejo mi casa, ¿no? O el condominio donde tengo un departamento o mi empresa, como ejemplificas tú, pero yo, por ejemplo, puedo vivir en mi casa pues el resto de mis días, Claro. aunque le estoy cediendo esto a mi hijo, mis hijos, mis socios, etcétera. ¿Sí puede haber ese tipo de cláusula? Cierto tipo de bienes sí se pueden pactar esas cláusulas donde tú te reservas el uso y disfrute de los bienes, pero hay otros bienes distintos, como el dinero que se tiene que estar moviendo, como las acciones que a lo mejor las empresas están vivas y a lo mejor donas tu parte accionaria, pero después hay capitalizaciones y resulta que ya no tienes un porcentaje fuerte para opinar, etcétera. Esa es una forma de hacer una planeación. La otra es hacer un testamento. Hoy es el mes del testamento y hay precios preferenciales en notarías en todo el país. Hacer un testamento también es muy bueno. Presenta sus pros y contras. Algunas pros es que dejas en orden todo. Las contras que yo le veo es que esos activos siguen estando a tu nombre. Entonces, tú si eres empresario y traes sigues operando comercialmente como empresa, pues esos bienes pueden ser afectos de algún embargo, de algún problema, etcétera, etcétera. Hacer un fideicomiso es otra de las opciones que hay en el mercado para este tipo de planeaciones patrimoniales testamentarias. Aportas los bienes en un fideicomiso, esos activos ya no quedan registrados en catastro ni en registro público a tu nombre, están a nombre de un fideicomiso. Las cuentas que se abran, inversiones, quedan registradas a nombre del fideicomiso y tú sigues controlando el fideicomiso a través de un comité técnico donde tú eres el presidente del comité técnico y tú tienes un voto de calidad sobre esos activos. ¿Qué hacer, qué no hacer sobre esos bienes? ¿Quieres donarlos, venderlos? Los puedes hacer y tienes un control efectivo de eso. Además, tienes un beneficio fiscal porque al aportar bienes en un fideicomiso de este tipo, no hay una causación del impuesto sobre traslado de dominio, que es importante. En México va del 2 al 6% y en otros estados igual. No está el impuesto sobre la renta como si fuera una venta, como si fuera una aportación a una empresa. Esos impuestos están exentos y se estructura de cierta manera el fideicomiso. Está interesante el esquema. Entonces yo lo que hago es nombrar a un, ¿cómo se le llama esto? Fideicomisario, que sería un banco. Sí.
por ejemplo, Un ¿no? fiduciario, una Un institución fiduciaria. fiduciario, a una institución fiduciaria. Y le digo, bueno, pues tú administra este dinero o estos bienes, ¿no? Y van a tener este objetivo o este beneficiario, ¿correcto? Es correcto, es Y correcto. lo hago, en este caso, la persona lo hace porque va a obtener un buen rendimiento, ¿no? Un rendimiento mayor que incluso lo que hablábamos de hacer un pagaré, ¿no? Con el 2% de ganancia, pues en cambio, ¿no? Me voy a una ganancia superior mediante este fideicomiso. ¿Sí es correcto? Los fideicomisos de inversión de recursos que abrimos con nosotros, en inversiones con nosotros mismos, en Banco Inmobiliario Mexicano, te pueden dar el mismo rendimiento que si lo hicieras de manera directa. La gran ventaja es que en el fideicomiso tienes una cláusula testamentaria. En caso de que te pase algo, esos bienes se van sin necesidad de tribunales ni juicios directamente a tus hijos y beneficiarios. Esa es una gran ventaja. La otra es que tú mantienes el control de esa inversión. Tú puedes seguir invirtiendo, reinvirtiendo como tú gustes. Y otra de las grandes ventajas es que hay un patrimonio autónomo. Esas cuentas, por temas de seguridad, ya no están a tu nombre, ya no son visibles, digamos, eh, para todos los temas de confidencialidad y seguridad de las personas y las familias, es mucho más seguro tener una inversión en un fideicomiso que está registrado el cuentaviente, es un fideicomiso y ya no apareces tú, digamos. Qué interesante, qué interesante. Entonces, pues tiene muchas ventajas. Sí, es Realmente correcto, el optar por un fideicomiso, dejar a alguien que sabe, que es experto en administrar lo que le vas a dar, ¿no? Ya sean los recursos o los bienes, ¿no? Tus es propiedades, correcto. va a generar una ganancia. Y por otro lado, pues hay una reducción o en todo caso, exención de impuestos también. Y no te exhiben a ti, no te exhiben a ti, públicamente, etcétera, como el propietario, etcétera. Entonces es muy importante en estos tiempos, ¿para qué te digo? ¿No? Que no estés tú tan expuesto, ¿no? Como dueño de propiedades, recursos, Es correcto. etcétera. ¿Cierto? Es Oye, correcto. oye, qué interesante resulta este esquema. Y nos estabas diciendo que hay esquemas, el que ya mencionaste, testamentario. Yo conozco que hay un fideicomiso administrativo, que sería básicamente donarle la administración de tus bienes, tus recursos, ¿cierto? ¿Y Sí, qué así otros es. tipos hay? Ujú. Hay fideicomisos, desde luego, para proyectos inmobiliarios de cualquier tipo, de vivienda, comerciales, industriales, turísticos, mixtos. Hay fideicomisos para levantar capital para proyectos específicos, donde les das derechos a tus inversionistas en el fideicomiso. Hay otros fideicomisos que conocemos como fideicomisos empresariales, los cuales, además de todas las ventajas que te comento, que es un patrimonio autónomo, no se causan impuestos estructurados de cierta forma, y estos fideicomisos tienen un RFC propio. Esto es, tributan para efectos fiscales y las partes que están en el fideicomiso no usan el RFC de sus empresas para esas operaciones, ¿no? Estos fideicomisos, otro de los tipos de fideicomisos es fideicomisos relacionados con financiamientos que sirven para garantizar créditos, para garantizar obligaciones de cualquier tipo e incluso para contratar deuda. Hay fideicomisos que se estructuran para que el fideicomiso sea acreditado o deudor en un crédito para un proyecto específico. Eso le da mucha certeza a las partes porque adhieres a inversionistas que a lo mejor no tienen el expertise, no tienen los balances y el fideicomiso obtiene el crédito y lógicamente se garantiza con los bienes del mismo fideicomiso previa validación del banco que va a estar dando el crédito o la institución financiera. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, puedes invertir, ¿no? Como público en general, que no eres un experto ni un conocedor de los proyectos inmobiliarios, ¿no? Puedes invertir en el proyecto X del corredor Reforma, ¿no? Que te dice, bueno, si estás interesado, te ofrecemos esto, esto, esto. Pero tú dices, ay, no, pues a mí me va a comer el león, ¿no? Yo ni sé de eso. Pero te vas con alguien como ustedes, ¿no? Y ustedes son los que administran esa inversión. Ustedes Así son es, los que garantizan que va a ser una buena inversión y la persona lo único que tiene que hacer es cederle los derechos en este fideicomiso, ¿correcto? claro. Al final del día, son fideicomisos, son negocios fiduciarios, hay un riesgo implícito, desde luego, y bueno, por eso también pagan a lo mejor más retornos o más tasas esos proyectos inmobiliarios, porque hay un riesgo natural lógico, ¿no? Oye, hay que comprar el inmueble, hay que obtener los permisos, hay que comercializar y hay que distribuir las ganancias.
Eso a lo mejor, subirte a un fideicomiso de esta naturaleza, a lo mejor te deja más interés o más tasa, desde luego, que si invirtieras tus recursos líquidos en un banco con nosotros mismos o con alguien más. Entonces, no es que el fideicomiso vaya a garantizar y vaya a decir, oye, si no te pagan, yo te pago. O sea, eso quiero ser claro. Al final del día hay un riesgo proyecto, como todo en la vida, pues, y esos proyectos inmobiliarios de cualquier tipo, no solo de vivienda, comerciales, mixtos, turísticos, que se están usando mucho ahorita, pues implican un riesgo y hay que conocer bien el esquema al que te vas a subir y decidirte invertir en esos, dependiendo de tu entorno también. A lo mejor tú traes necesidades más en el corto plazo, en el mediano plazo, etcétera. Y hay instrumentos de todo tipo para esto. Nosotros lo que les ayudamos es a estructurar el fideicomiso. El banco en su consejo de administración, en sus comités del banco, los empleados como yo, pues traemos un background, un expertise de muchos años en el tema financiero inmobiliario y podemos generar valor a sus proyectos, a sus negocios relacionados con inversiones inmobiliarias, con inversiones líquidas, con esquemas empresariales o fiscales como el que te comento. Oye Ernesto, y por ejemplo, me queda clara, ¿no? Ahora sí que qué bueno que precisaste esto, ¿no? Finalmente una inversión pues tiene sus riesgos y beneficios, ¿no? Y hay que estar conscientes de ello. Pero, a ver, por ejemplo, Banco Inmobiliario también está relacionado pues obviamente con el financiamiento a diversos proyectos inmobiliarios, etcétera, ¿no? En México. Entonces, ahora sí se me hace bien interesante el esquema como un círculo virtuoso, el que una persona diga, a ver, pues yo voy a entrar a esta inversión que me recomiendas o me interesa, me invitaron en esta inversión inmobiliaria. Entonces, podría ser, ¿no? Cerrar bien el círculo donde la persona participe, aporte sus recursos, ¿no? Con la confianza que le da una institución como ustedes, ¿no? Bien regulada, bien reglamentada. Y a su vez ustedes también ayudan a estos proyectos inmobiliarios tan productivos que generan una derrama económica bien interesante en empleos, en beneficios, etcétera, ¿no? Entonces cerramos el círculo, o sea, la persona invierte, obtiene ganancia, pero también ustedes financian proyectos que son muy buenos y que tienen toda una derrama en generación de empleo y en otros beneficios a diferentes ramas económicas. Entonces es ganar, Sí, ganar para todos. es correcto, es correcto. Qué bueno que tocas ese punto porque a diferencia de la mayoría de los bancos, en donde el fiduciario y el acreditante no pueden ser la misma entidad, en Banco Inmobiliario Mexicano, apegados a la legislación, desde luego que está disponible, que es para todos, establecimos los comos, sí poder ser fiduciario y participar como fondeadores o entidad acreditante o prestamista para un proyecto inmobiliario. Entonces, básicamente todo se queda en casa y desde luego vamos cuidando que el proyecto salga bien porque el banco puso sus centavos ahí para desarrollarlo y desde luego tenemos la encomienda fiduciaria, que tenemos los activos, tenemos eventualmente las construcciones que se pongan sobre esos activos y bueno, desde luego hacemos todo que sea un entorno armonioso y amigable para que sea exitoso el proyecto. En esa, en Correcto. esa, en esa, en esa tesitura estamos, podemos participar con las dos cachuchas para efectos prácticos. Claro, ¿no? Y ayudar, ¿no? Para que se cierre ese círculo virtuoso que Sí, es muy benéfico, pues, para todos y para el país. Oye, y bueno, ya voy a dejarle al público que pregunte, que comente nada más. Me imagino que si se acercan con ustedes los pueden asesorar de qué tipo de fideicomiso les conviene más, ¿correcto? sí, es ¿Verdad? correcto. Nosotros, me preguntan clientes, oye, ¿qué tipo de fideicomisos necesitamos? Nosotros hacemos de todos los tipos de fideicomisos, hay tantos fideicomisos como necesidades de clientes y hacemos trajes a la medida. ¿En qué nos diferenciamos del resto? Realmente, a lo mejor otros bancos ofrecen los mismos fideicomisos. Nosotros creemos y estamos conscientes que todos los fideicomisos son proyectos de vida y así los vemos y así los entendemos y vamos de la mano con los clientes. Somos empáticos y queremos que su proyecto sea exitoso porque va a ser un éxito también de nosotros. Vamos a pasar a algunas preguntas del público. ¿Qué comentarios tienen? Mira, ya tenemos varios. A ver, dice,
Pues las ventajas, ¿cuáles son las ventajas de un fideicomiso? Y si es buen momento actualmente para invertir en ellos, a pesar de la incertidumbre que se está ya comenzando a sentir de manera económica. ¿Qué opinas Claro. ante eso? Mira, yo creo que es el mejor momento. Afortunadamente, hemos tenido bastante trabajo porque la figura presenta grandes ventajas. La primera de ellas es, hay una eficiencia de recursos. Hay un dilema que tenemos aquí entre tierra comprada versus tierra aportada en un fideicomiso. La tierra comprada la tienes que pagar de entrada. La tierra aportada en un fideicomiso la puedes pagar contra las ventas o contra las rentas al final del proyecto. Entonces, hay una eficiencia de recursos. Como tú sabes, el costo de la tierra para un proyecto, digamos, de vivienda, depende del tipo de vivienda, puede oscilar entre el 15 y el 20-25%. Hay algunas zonas que a lo mejor se disparan más por la plusvalía de las zonas, pero bueno, en promedio a nivel nacional es eso. Bueno, no es lo mismo que el desarrollador desembolse ese 15 o 25% de entrada para un proyecto que va a durar 24 meses, a que se asocie en un fideicomiso con un socio de tierra que le diga, oye, te voy a pagar unos puntitos más por tu venta, pero súbela a un fideicomiso y yo te la pago contra las ventas. Asóciate conmigo en un fideicomiso. Entonces hay una eficiencia de recursos de tesorería para el proyecto que lo hace muy eficiente. La segunda gran ventaja, ciertos fideicomisos estructurados de cierta forma presentan beneficios fiscales, no hay un impuesto de traslado de dominio estructurado de cierta forma y no hay el impuesto sobre la renta. La tercera gran ventaja es el patrimonio autónomo. Tu socio de tierra que puso ese inmueble en un fideicomiso, ese inmueble ya no aparece a nombre de tu socio. Entonces, tampoco aparece a nombre del desarrollador. Ese patrimonio está registrado en catastro y en registro público a nombre de un fideicomiso, lo cual las partes pues tienen una gran certidumbre que una institución fiduciaria, un tercero imparcial va a tener esa propiedad para que la puedan desarrollar conforme a sus fines. La cuarta gran ventaja, y ya con eso termino, porque luego hablo más que un candidato, es que es un vehículo de propósito específico. ¿Esto qué significa? Se termina el proyecto inmobiliario a los 20 y tantos meses y le doy un abrazo virtual a mi socio de tierra o a mi socio desarrollador y se extingue el fideicomiso. Entonces, eso para proyectos inmobiliarios, pero pasa lo mismo cuando se cumple la condición, a lo mejor en el proyecto que comentábamos al principio, o en el tipo de fideicomiso tipo testamentario o patrimonial, en donde, bueno, se cumple la condición de que mi hijo estudió en determinada universidad, entregó el título el fiduciario entrega el recurso o entrega los bienes, las casas, y el fideicomiso se extingue. Entonces, cumplidas las condiciones que se pactaron en el fideicomiso, el fideicomiso se extingue. Okay. También preguntan qué derechos tiene el beneficiario del fideicomiso. Bueno, pues aquí acabas de explicar. Pero bueno, si quieres abundar más sobre justamente, ¿no? Ese hijo al que se le va a pagar los estudios universitarios, pues bueno, va a tener estudios universitarios, estén los padres o no, con la garantía Es correcto. del inmueble. Pero, por favor, yo me atribuyo explicaciones. Qué más tienes que decir de eso? Bueno, los beneficios es que en el caso de los fideicomisos patrimoniales o testamentarios, pues el gran beneficio es que muchas veces dicen que las grandes herencias dividen familias, ¿no? Los fideicomisos unifican a las familias porque de entrada puedes nombrar a tus hijos como miembros del comité técnico para que tomen decisiones de los bienes de la familia, los involucras en las decisiones, hay reglas claras, se ejecutan sin necesidad de ir a tribunales y juicios, que esos temas siempre son conflictivos, ir a un tribunal y demás. Las ejecuciones de fideicomisos de este tipo, depende del tipo de bienes, se toman en días hábiles versus meses y meses en tribunales y juzgados, ¿no? O sea, a mí me tocó ver la semana pasada un cliente en donde traía inmuebles que provenían de una herencia que sucedió hace 8 años, imagínate, ¿no? Entonces, 8 años, pues es la primaria y la parte de la secundaria de tus hijos, ¿no? Entonces, o la prepa y la universidad más maestría de tus hijos. Entonces, es un tema muy complicado que se evitan a través de los fideicomisos porque se pueden ejecutar sin necesidad de juzgados y tribunales, ¿no?
No, esta que acabas de decir es una gran ventaja. O sea, es tiempo, dinero, esfuerzo, hígado, estómago, corazón, ¿no? En estos temas legales, no, no, no. O sea, la verdad es que yo me inclinaría, nada más por esta razón, en hacer el fideicomiso, ¿eh? Es más, ya, que Correcto. me pasen los papeles, los firmo. Oye, y luego también dicen, ¿cuántos fideicomisos maneja el banco y cómo han aumentado en lo que va del año? Ok. Actualmente tenemos una cartera de fideicomisos que oscilan alrededor de 1,300 fideicomisos. Esos 1,300 fideicomisos está compuesto por, cada fideicomiso puede tener 5, 10, 15, 20, 30 fideicomisarios, o sea, es un mundo importante de partes en un fideicomiso y estamos administrando alrededor de 31,000 millones en activos en fideicomisos. Eso nos coloca en el lugar número 19 o 20 de todos los, de todos los bancos fiduciarios que hay en México, de los 50. ¿Eso qué significa? Abajo de la tabla de nosotros, abajo, o sea, los primeros lugares del 1 al 19, del 1 al 18, pues están los grandes bancos que tienen algunos hasta 100 años, ¿no? O sea, Banamex, Bancomer, Nosotros orgullosamente tenemos 7 años y estamos generando valor al mercado en el tema de fideicomisos, no solo inmobiliarios, pero de cualquier tipo. Historia tan interesante, 7 años ya cumplieron, ¿verdad? Sí, Siete así es. años, un banco joven, pero con gente experta. Y luego dice, ¿qué causas pueden provocar la remoción o cese del fiduciario? Quedamos que el fiduciario es al que se le deposita, el banco en este Es caso, el banco, ¿sí? ¿sí? Ajá. Dice, bueno, si quieres te junto esta pregunta con otra. ¿Qué opina de los fideicomisos del gobierno federal que determinaron eliminar? Ándale, no, ya te metieron en otro tema. Puedes opinar, puedes comentar, no, no hay problema, o puedes abstenerte como tú gustes. Es otro tipo de tema, ¿no? Pero si nos puedes explicar es qué causas pueden provocar la remoción o cese del fiduciario. Bueno, las causas, al final del día, el banco, el fiduciario, la institución de crédito que lleva el fideicomiso, puede ser removida por acuerdo de las partes. Si esas 3, 5 socios que hicieron un fideicomiso inmobiliario deciden moverlo, sustituirlo, se llama técnicamente, lo pueden hacer en cualquier momento sin necesidad de causa alguna. ¿Ok? Esto es, dicen, ¿sabes qué? Ya no me conviene estar con, vamos a poner otro nombre, con Scotiabank, vámonos con Banco Inmobiliario Mexicano. Aquí lo recibimos y hacemos una sustitución fiduciaria, entonces el fiduciario puede ser removido, no nomás los de Banco Inmobiliario Mexicano, de cualquier tipo por disposición de la ley. Me imagino que debe haber como una especie de cláusula que diga, bueno, no, avisar tantos días antes o algo Así así, es nada más, correcto, ¿no? es Ok, correcto, así es. bueno, dejamos esa pregunta política para el final, ahí para que la pienses. Y luego dice, ¿cómo manejan la cuestión de seguridad en los fideicomisos, tanto para evitar lavado de dinero como suplantación de identidad? Y te la junto con otra, a nivel país, ¿cuál es el fideicomiso más importante o de mayor peso? Debe ser el que da mayor rendimiento o algo así, ¿no? Bueno, Ok, bueno, el tema de seguridad, el hecho de que los fideicomisos por disposición de la ley estén sujetos a un secreto fiduciario, no exime a las instituciones fiduciarias de hacer todo un due diligence de las partes del fideicomiso. Nosotros identificamos a los clientes incluso de una manera más exhausta que si, como si abrieras una cuenta normal y se nos tienen que entregar formatos, requisitos, comprobantes de domicilio, se hacen visitas domiciliarias, se verifica la identidad de las personas contra bases de datos que tiene el banco. Algunas son públicas, algunas son contratadas al efecto y bueno, en ese sentido estamos muy regulados por la Comisión Nacional Bancaria y por todos los entes regulatorios, Banco de México, etcétera. La otra pregunta, me perdí. Perdón, perdón, tienes en mute, yo creo.
No Te te digo que escucho. el público está bastante interesado, que sí se ven Sí. como muy agudos en sus preguntas, ¿no? Sí, habla del tema de seguridad que ya nos explicaste, que bueno, evidentemente sí se verifica, ¿no? La identidad de las piezas, de todas las personas, de todos los involucrados. Y a nivel país te preguntan cuál es el fideicomiso más importante o de mayor peso. Yo lo Ok. podría entender como el de mayor rendimiento, no sé tú cómo lo puedes interpretar esta Pues mira, pregunta. los fideicomisos, de los fideicomisos que traen más activos ahorita, son las fibras, que a lo mejor muchos de tu audiencia conocen, y son fideicomisos de inversión. Fibras proviene de fideicomisos de inversión en bienes raíces, a través del cual se hace una especie de pulverización de las propiedades y los inversionistas pueden comprar certificados bursátiles en la bolsa de esos fideicomisos y puede tener un pedacito del Parque Industrial de Monterrey, del Parque Industrial de Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Entonces, esos fideicomisos manejan bastantes activos y han tenido crecimientos muy importantes en los últimos 8 o 10 años. Eh, es importante decir que algunas fibras se han visto afectadas en estos meses Sí. por la baja rentabilidad. Esos fideicomisos, para efectos prácticos, viven de las rentas de parques industriales, viven de las rentas de hoteles, viven de las rentas de oficinas. Sí. Entonces, ha bajado eso, pero bueno, no quiere decir que necesiten los inversionistas que tienen un título de inversión, un certificado de una fibra, que necesiten venderlos ahorita, porque el precio está bajo. Pero bueno, se esperan tantito y con el favor de Dios todo esto va a ser normal y va a subir el precio otra vez. Esa es una gran ventaja. Pero bueno, es de los fideicomisos que manejan más activos. Las fibras, que Así se es, las pusieron muy de fibras. moda de que será 10 años para acá, ¿no? Así es. Más o Y menos. bueno, de los más importantes, pues como les comento, no, va a parecer cliché, pero todos los fideicomisos son importantes para nosotros, desde el extranjero que viene de Canadá a invertir, a comprar su casa en Cancún o en Acapulco, y hace su fideicomiso de zona restringida porque no puede adquirir de manera directa la propiedad en playas mexicanas. Y bueno, ese es un proyecto de vida, y nosotros en Banco Inmobiliario Mexicano lo vemos así, y ese es un proyecto importante. Entonces, el desarrollador que va a hacer 5 casas hasta el desarrollador que va a hacer una torre de 80, 100, 200 viviendas, son importantes para nosotros y debe ser para todos, ¿no? Oye, esto que dijiste me pareció muy interesante. O sea, un extranjero que efectivamente está restringido, ¿verdad? Para adquirir propiedades en zonas llamadas federales, ¿no? Como las playas, este tipo de cosas. Entonces, puede crear un fideicomiso y esto qué le permite. Le permite el uso y disfrute del inmueble y él puede disponer de ese inmueble a través del fiduciario. Esto es, en lugar de hacer una escritura de compraventa, hace una escritura con un fideicomiso. Para ello hay que sacar un permiso de relaciones exteriores de manera previa y para efectos prácticos, él se convierte en el fideicomisario, en el beneficiario de ese fideicomiso y puede vender, hipotecar, donar, lo que quiera hacer con ese fideicomiso, pero a través del fiduciario. El Así se fiduciario vuelve tiene, el propietario, pero vía, ¿no? El fideicomiso. así es correcto. Wow, qué interesante. Sí, es que eso se ha querido cambiar, pero no se ha cambiado y están restringidos, ¿no? Han Así es, no ha restringido a los cambiado la extranjeros. No, legislación, no, no ha así es. cambiado. Bueno, pues también te mandan, bueno, te preguntan, ahí va la última pregunta de esta tanda, te dicen que qué otros proyectos tiene BIM hacia el cierre del año. Los preguntan muy en general, tú contéstanos lo que tú quieras, ¿no? Si puedes hablar de los proyectos en general del banco o en general, en específico, de los fideicomisos. Y por último, Carlos Ayuso te manda saludos a ti, a mí. Ernesto, un gran conocedor de fideicomisos. Excelente esquema de fideicomiso, los de Banco Inmobiliario. ¿Ah? Gracias, Felicidades. gracias. Gracias, Carlos, gracias a todos. Pues entonces, Bueno, proyectos de BIM. de los proyectos del banco, el banco tiene la firme idea de seguir apoyando al sector de vivienda en México. Estamos enfocados básicamente en los 3 sectores de vivienda alta, media y económica, y enfocándonos ahorita más de vivienda media hacia abajo. Vamos a seguir fondeando proyectos, financiando los proyectos en todo el país. Esa es de las grandes apuestas del banco. La otra gran apuesta, desde luego, es las inversiones que tú ya
ya has comentado de ellas. Seguimos siendo una de las mejores tasas, teniendo una de las mejores tasas a nivel banco en el país, de las más altas, por rendimientos, por inversión que metan con nosotros. Desde luego el tema de fideicomisos, el ritmo de los fideicomisos afortunadamente no ha bajado. Hemos estado muy activos en el medio, dando pláticas, haciendo videoconferencias. Hemos detectado ciertos fideicomisos que nosotros vemos como ganadores del COVID, porque la gente está haciendo planteamientos sobre temas patrimoniales, sobre temas testamentarios en fideicomisos. Siguen haciendo proyectos, asociaciones inmobiliarias a través de los fideicomisos inmobiliarios, porque muchos de nuestros clientes dicen, esto va a pasar y no va a haber, y no queremos quedarnos sin el parque industrial, sin la plaza comercial, sin viviendas en 15, 18, 20 meses. Entonces, ahorita empezamos. No es que hagas el fideicomiso, vayas a tener los activos ya, ¿no? Entonces, le siguen apostando a los fideicomisos inmobiliarios, eso nos da mucho gusto. Y nosotros seguimos asesorándolos. De las otras grandes proyectos que tenemos, el banco está en proceso de hacer una emisión de obligaciones subordinadas y va a estar respaldada desde luego por el banco y bueno, seguramente vamos a estar haciendo invitaciones y eventos para promoción, para dar explicaciones de esta emisión de obligaciones para que puedan invertir en el banco este tipo de instrumentos de inversión que dan una muy buena tasa comparado con lo que ahorita hay en el mercado. Son inversiones a más mediano y largo plazo, pero son unos retornos muy interesantes, incluso retornos, yo les podría decir que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, No, ya les describí. Muy atractivos, ¿no? atractivos, así es, muy Rendimientos muy atractivos, muy atractivos. atractivos, muy Yo atractivos. dije que era la última, pero siguen llegando preguntas si tienen relación con esto, de los rendimientos Okay. atractivos. Justamente te están diciendo, bueno, quieren saber qué tipo de fideicomisos les recomiendas más para estos rendimientos atractivos y también te vuelven a preguntar de las fibras, que cómo las ves en estos momentos de incertidumbre, cuando crees que despeguen de nuevo. Pues mira, ahorita hay dos momentos, hay dos visiones muy simplistas. A lo mejor soy demasiado simple yo, pero bueno. Si tú tienes un certificado de una fibra, es momento de que lo conserves, ¿no? No lo vendas, ¿no? Si tú no tienes un certificado, es momento de comprar. Entonces, básicamente hay una dupla de opciones. Es momento de comprar, porque el precio ahorita no está, es un precio, pues bueno, está bajo. Y no es momento de vender, digamos. No sé si estoy siendo claro, pero básicamente es eso, ¿no? Los fideicomisos, en el tema de los fideicomisos más ordinarios, digamos, fuera de fibras, yo les diría que cualquier proyecto inmobiliario va a resultar de valía en el mediano plazo, porque hay mucha gente que está postergando sus decisiones. Si ustedes toman la decisión ahorita, puede ser un buen deal, una buena oportunidad y pueden tener producto, plazas comerciales, locales, oficinas, vivienda en 18, 20 meses si te asocias en un fideicomiso. Entonces, esa sería una visión de mi parte. Recomendación a mediano plazo, ya estamos viendo la luz, ¿no? Al final del túnel ya se reabrió, ¿no? Finalmente la economía, creo que casi todos los sectores están ya abiertos, a lo mejor faltaría ahí alguno que otro gimnasios, ¿no? Pero bueno, ya están restaurantes con la restricción del aforo, ya están cines, ya están museos, ¿no? Ya la actividad económica, creo que en sí todas las actividades productivas se están produciendo con sus limitaciones, ¿no? En el tema de las medidas sanitarias y todo este asunto, ¿no? Pero ya vemos actividad, ya no es lo mismo que en marzo, abril, mayo, ¿no? Cuando estábamos en el encierro que decíamos, ¿qué es esto? ¿No? Nadie nos previno qué podíamos hacer en el encierro. Y todos, y sobre todo ustedes, se pusieron las pilas y empezaron a actuar pues ya en lo que tenían como una plataforma establecida, que es toda la digital. Entonces ahora me imagino que están mucho más activos de esta manera. De hecho, no sé qué les recomiendes a todas las personas, a nuestra audiencia que quieran tener información, que hagan una cita con ustedes, es presencial, todo es por la página. ¿Cómo pueden buscarlos, Claro. Ernesto? Nos pueden contactar a través de nuestra página www.bim.mx
y hay chat ahí virtuales y hay chat en vivo prácticamente, donde nos pueden canalizar con el experto que ustedes necesiten, ya sea que necesiten un avalúo, una inversión, un fideicomiso, temas relacionados con financiamientos. Con mucho gusto, yo creo que ese sería un canal muy práctico para que puedan contactarnos y con mucho gusto podemos atenderlos. Correcto. Entonces, tu conclusión, Ernesto, es un buen momento, así como lo acabas de decir, ¿no? Tan puntualmente con las fibras. Si no tienes certificado, es momento de adquirirlo. Y si lo tienes, no lo vendas, porque ya viene justo, ¿no? Sí, El sí. momento del repunte, el momento de la utilidad. Entonces, así aplicaría con los fideicomisos. Es importante. Si lo tienes, consérvalo, ¿no? Tienes muchas ventajas al tenerlo, Sí. como todas las que mencionaste aquí. Y si no lo tienes, es un buen momento de adquirirlo. Así es. Insisto, para cualquier tipo de proyectos, no solo inmobiliarios, que presenta grandes ventajas fiscales de eficiencia de recursos, el patrimonio autónomo, pero para planeaciones patrimoniales testamentarias, desde luego, es una excelente herramienta. Hay fideicomisos en donde administramos rentas, recibimos las rentas y se distribuyen entre la familia, entre los inversionistas y demás. Entonces, hay muchas opciones. Ahorita se está usando mucho la figura de ir en grupos, ¿no? De hacer inversiones en grupo, comprar una casa en grupo. Hay ventas de viviendas individuales, digo, residenciales, que son como fractionals, que se hacen a través de fideicomisos, esquemas de comercialización que siempre han estado, pero han ahorita resurgido con fuerza por todo esto de la pandemia, ¿no? Correcto. Pues estamos en un momento coyuntural, hay que conservar, de acuerdo a tus recomendaciones, experto, ¿no? Sobre la paciencia. Hay que tener un buen razonamiento y un buen asesor. Entonces, ahí en la página www.bim.com.mx. No, punto MX. Punto MX. www.bim.mx. Ahí sí está, más fácil, ¿no? Así Busquen es. allí, concerten su cita, busquen a su asesor y seguro pueden tomar muy buenas decisiones que darán fruto con su patrimonio, ¿no? Con la multiplicación de sus recursos, que de eso se trata también. Es correcto. Pues bueno, la verdad es que no me queda más que felicitarlos, 7 años haciendo muchas cosas bien y con esta otra variante, además de como banco financiero, financiador de proyectos inmobiliarios, pues esta parte de fideicomisos que es importante que conozcamos para invertir bien y tener esos rendimientos. Pues yo te agradezco mucho, de verdad la plática muy ilustrativa, etcétera, y espero que la gente que se quedó con comentarios, algunas dudas o la inquietud de buscar a Banco Inmobiliario, pues busque la cita y busque a su asesor a través de la página. ¿Eh? Muchísimo gusto Con, en saludarte. Ernesto Fragoso, director corporativo de Banco Inmobiliario Mexicano, de BIM muchas Banco. gracias, Mariel, y felicidades por tu programa. No, muchísimas gracias. Sigues recibiendo aquí felicitaciones de varios socios de Canadevi de diferentes estados, así como Carlos de Oaxaca u otros estados. Recibe ese Qué abrazo, no bueno. me los como porque si no engordo. Te los paso. Gracias a Que todos tengas y muy buen estamos a día. sus órdenes. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Siempre les traemos datos interesantes aquí para que puedan tomar decisiones como estas, muy importantes en relación con nuestros hijos, con sus estudios, con tu patrimonio, con dónde invertir, ¿no? Ya no le pasamos la pregunta a Ernesto, pero decían a partir de cuánto puedes invertir, a ver si nos puede compartir por ahí la respuesta y se la sumamos al Face para que la tengas allí, a partir de cuánto puedes invertir o cuánto es lo que puedes asegurar con un fideicomiso como patrimonio o qué valor de tu inmueble, se los contestamos enseguida. Le pedimos a Ernesto que nos mande esta respuesta. Y bueno, pues a mí no me queda más que despedirnos. Mañana nos vemos, tenemos noticias también bien relevantes de cómo va el crédito y de un superproducto que ya están lanzando y que está más accesible para todos los trabajadores del Estado. Qué ganas, ¿verdad? Allí sí que ganas, qué gran ventaja de estar allí como trabajador del Estado en alguna dependencia del gobierno porque tienen un súper crédito con Foviste para todos. Así que mañana viene Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de crédito hipotecario HSBC y también el vocal ejecutivo de Foviste para presentarnos Foviste para todos.
Así que, bueno, siguen llegando los mensajes. Le mandaremos esto a mi estimado Ernesto para que nos pase su respuesta al Face. Y nos vemos el 29, aquí ya no se ve, pero nos vemos el 29 de septiembre para Diálogos en Concreto. Recuerda, vamos a checar cómo está todo este tema de los avances de la reconstrucción. Y para aquellos que le teman a septiembre porque dicen es un mes de sismos, pues nada más tengan sus cosas importantes a la mano, siempre tengan zapatos a la mano, un suétercito por si los agarra de madrugada. No se asusten, utilicen ese tiempo de la alerta sísmica. Sean prácticos, sean prácticos. Ahora sí que, como dirían, no nos asoncemos, pensemos rápidamente en cómo salvar lo más importante que es nuestra vida. Y tengan a la mano pues algo de lo más importante que necesitamos. No se entretengan en recoger bolsas, celulares, desconectar computadoras. No, yo sé que es más importante y me consta salvar la vida. Así que agéndate, 29 de septiembre, Diálogos en Concreto y veamos cómo va la reconstrucción. Pues yo me despido, soy Mariel Zúñiga, te mando un gran abrazo en concreto contigo y doy las gracias a Banco Inmobiliario Mexicano por estar hoy con gran información sobre fideicomisos. Nos vemos mañana. Hasta la vista.